Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. 23 allanamientos realizó la Fiscalía en el caso Jaque, que investiga a funcionarios de la ANT que supuestamente realizaban cobros para agilizar trámites. La institución cerró por 15 días. Lucía Clavijo nos contará ya mismo. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, en el puente internacional de Rumichaca se registra congestión de tractomulas a 2 días de que rija la tasa de seguridad del 30% entre Ecuador y Colombia. Jairo Jacome en breve nos ampliará la información. Empezamos con la intervención de la ANT. Se realizó un operativo anticorrupción en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito en 3 provincias del país. Durante los allanamientos fue detenido el director de la ANT y 9 personas más por presunta delincuencia organizada. El Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, ejecutó un operativo anticorrupción a escala nacional como parte de una investigación relacionada con irregularidades en la emisión de licencias y la asignación de frecuencias en la Agencia Nacional de Tránsito. Una investigación que ha venido por varios meses y que obviamente van a caer todos aquellos que hayan sido beneficiados, no importa en qué momento, en estas acciones. Conocemos que esto no es algo nuevo, pero esto debió haber cambiado. Y esto no cambió, y como no cambió, y prefirieron seguir en estos actos de corrupción, su destino es la cárcel. Como parte de las medidas iniciales, las autoridades dispusieron el cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito por 15 días en todo el país. Esto es en coordinación con el ministro Roberto Luque. Es importante que las cosas se hagan bien y para eso tenemos que cerrar, depurar, revisar y contratar al nuevo personal que va a estar a cargo de estos servicios. Durante los operativos, que incluyeron 23 allanamientos, se incautaron más de $53.000 en efectivo, además de 165 indicios documentales y 55 dispositivos electrónicos, entre ellos 38 teléfonos celulares y 8 computadoras portátiles. A un grupo que está trabajando en el interior, en todas las agencias de tránsito, donde estaban recaudando, favoreciéndose. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que las investigaciones preliminares evidencian un perjuicio económico de al menos $3 millones para el Estado. Asimismo, se confirmó la detención de 10 personas, entre ellas del director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito. El director se encuentra detenido, al igual que 8 personas más. ¿Qué va a pasar? Va a ser enfrentado ante la justicia, se va a presentar toda la información que se tiene, donde él tendrá que defenderse, pero no importa qué puesto ocupen. Si ellos han fallado a los ecuatorianos, si ellos han hecho actos de corrupción, ellos tienen que pagar las consecuencias. Según señaló el ministro Reinberg, el objetivo de este operativo es depurar la institución y erradicar a quienes estarían involucrados en actos de corrupción que afectan la transparencia y el adecuado funcionamiento del sistema de tránsito. Pero no nos olvidemos que esta investigación no termina ahí. Vamos a ver las escuelas de conducción que están dando también pues, los documentos sin que se presenten aquellas personas que iban a sacar licencia por primera vez o aquellos que iban a renovar. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán y no se descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía, donde permanecen a la espera de la audiencia correspondiente. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Y precisamente hay malestar en la ciudadanía que tenía un turno para realizar sus trámites en la ANT. Según el ministro de Transporte, la entidad estará cerrada al menos 15 días. Nuestra compañera Lucía Clavijo nos amplía la información hasta ahora. Hola Lucía, adelante. Buenas tardes, así es, aquí en la Agencia Nacional de Tránsito hay incertidumbre, pues decenas de ciudadanos han llegado hasta este punto con turnos en mano para realizar sus trámites y se encuentran con que la entidad está cerrada. Hace pocos minutos en rueda de prensa el ministro Roberto Luque informó que el cierre será inicialmente por 15 días con opción a postergarse por 30 días hasta que se realice una depuración. Nosotros recogimos los testimonios de algunos ciudadanos y se les presentamos en el siguiente reportaje. Con candados en las puertas y esta respuesta. Buenos días. La ANT y a nivel nacional está cerrado. Es lo que se encontraron decenas de ciudadanos este viernes al llegar a la Agencia Nacional de Tránsito para realizar sus trámites. Y es que debido al caso Jaque, en el que se investiga presunta delincuencia organizada, la entidad permanece cerrada. Tenía renovación de la licencia de la tipo A, pero me dicen que está cerrado. Igual asimismo toca reagendar lo que son los exámenes psicosométricos. No se puede pagar la matrícula, voy 6 meses sin poder pagar, pero me doy con la novedad que está cerrado.
Don Pedro, por ejemplo, dice que desde hace 15 días intenta matricular su vehículo, pero no ha podido hacerlo debido a una multa que se genera en el sistema. De $280, pero ya está pagado. Sin que esté reflejando en el sistema. Y encuentro con la novedad que está todo cerrado, no ha habido atención. Y el plazo de matrícula tengo para un mes nomás. Pues. Al mes ya se me caduca y igual me toca pagar la multa. Y en situación similar está Edgar, que llegó desde Cayambe, y Olver, que trabaja en una concesionaria de autos. Ahora no sé qué hacer porque tenemos que hacer legalizar unos documentos de contrato de transporte escolar y los agentes pues nos detienen. El cliente no me espera, el cliente está súper molesto porque la agencia no actualiza las facturas desde que empezó el año. Por este problema, los municipios tampoco pueden continuar con sus trámites y quienes llegaron hasta la agencia de la AMT en el Bicentenario se van también con las manos vacías. Yo tenía el trámite para ayer, pero me lo reagendaron justamente para hoy. Yo iba a hacer una transferencia de dominio y me dijeron que tengo que venir a ver porque hay que hablar con el de tránsito para que hagan una citación, que eso incluye una multa de $11, me parece. Según el ministro de Transporte, Roberto Luque, el cierre de la entidad será de al menos 15 días hasta que se haga una depuración. Con una posible postergación a 30 días, vamos muy pronto a emitir resoluciones para que el control de licencias sea paralizado de alguna manera. Con respecto a la matriculación vehicular que inicia este 1 de febrero, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informó en este comunicado que analiza postergarla y también eliminar la multa. Y bien, el ministro también confirmó que hay varias irregularidades en algunos municipios, que ya hay puntos críticos identificados, pues se registra matriculación de hasta 100.000 vehículos cuando su parque automotor es mucho menor. La depuración entonces, dijo, ha iniciado hoy, por lo que los servicios se irán restableciendo progresivamente. Es la información a esta hora. Buenas tardes. Igual para ti, Lucía, gracias. Hasta el puente internacional de Rumichaca llegan decenas de tractomulas para el ingreso y salida de mercancías sin tasas ni aranceles adicionales. Para conocer más, nos vamos a contactar con Jairo Jacome. Él nos tiene el detalle. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Como pueden observar a mis espaldas, son al menos 100 tractomulas que se encuentran al momento en el acceso al puente internacional de Rumichaca, intentando cruzar la frontera antes de la vigencia de la tasa de seguridad de Ecuador y los aranceles impuestos por Colombia. Es el panorama de los últimos días en el puente internacional de Rumichaca. Centenares de tractomulas intentan ganar tiempo para cruzar la mercadería antes del cambio de las políticas comerciales entre Ecuador y Colombia. Los comerciantes se están aprovechando bastante para llevar mercadería, como para tener un poquito de rentabilidad, pues, antes de que se suban los aranceles. Es la preocupación de los transportistas de carga pesada, que también avisoran perjuicios laborales por la guerra comercial que incrementará costos de fletes y por lo tanto la reducción considerable de los viajes que realizan desde el interior del país hasta Ipiales en Colombia. Hoy se hace un viaje, qué sé yo, unos 3, 4 viajes a la semana, al mes. Y de ahí estaría haciéndose si acaso 1 o 2. O quién quita que estemos parados, porque si no hay la carga. Nosotros movemos es con la carga. La incertidumbre no invade únicamente a los transportistas ecuatorianos, sino también a sus pares colombianos, que sienten desde ya el peso de las medidas por el tiempo muerto en la frontera. Claro, sí, todo el mundo está complicado. Nosotros, mire la demora aquí, la demora todo, para los cargues, descargues, todo. La tensión es evidente en la frontera norte, por los efectos que recaerán sobre toda la cadena logística, debido a una evidente reducción del comercio internacional que afrontarán Ecuador y Colombia a partir del 1 de febrero. Y en esa zona de integración fronteriza, tanto de Ecuador como de Colombia, que dependemos del comercio binacional transfronterizo, entonces puede haber repercusiones, ¿no? ¿Qué buscarán? Los pasos alternos para traerlo a través del contrabando. Y ahí nos perjudicamos todos, porque no habrá pago de tasas arancelarias, no habrá servicios aduaneros, no habrá recaudación, no habrá trabajo para el agente de aduana, no se ocuparán las almaceneras.
Las tractomulas tardan más de 1 hora para cruzar la frontera en su carrera contra el tiempo, bajo un ambiente de alta especulación sobre el flujo comercial y la dinámica económica de la zona de frontera a partir del domingo 1 de febrero. Al parecer este panorama cambiará a partir del día lunes cuando entre en vigencia la tasa de seguridad de Ecuador y los aranceles de Colombia, pues se considera que el comercio internacional se reducirá considerablemente. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo, gracias por tu reporte. Ahora les contamos que un incendio en la refinería de Esmeraldas generó alarma y obligó a evacuar barrios y escuelas cercanas. Según las autoridades, el incidente ya fue controlado. Prende la refinería. La novedad ocurrió antes de las 11 de la mañana, cuando, según testigos, se escucharon varias explosiones y de inmediato una densa columna de humo se podía ver desde varios puntos de Esmeraldas. ¿Qué será esa nota en la refinería o dónde será esa nota? El origen, la refinería. Como medida preventiva se ordenó la evacuación de los trabajadores, personas y vehículos en un radio de 800 metros, incluido barrios y escuelas cercanas. Contaminando, que estaban allí en una de las piscinas. Al incendiarse, ¿sí?, provocas sustancias químicas nocivas para la salud de las personas. Al sitio llegó personal de bomberos, militares y unidades de emergencia. A través de un comunicado, Petroecuador confirmó que se produjo un incendio en una piscina de SLOP, un depósito de residuos de hidrocarburos ubicada en el área externa de la refinería de Esmeraldas. El equipo contra incendios se encuentra atendiendo el incidente, que se mantiene controlado. Además, señaló que las operaciones de la refinería no han sido afectadas por este evento. Petroecuador indicó que las causas del incendio están en evaluación técnica, conforme a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias. La empresa dijo también que no hay personas heridas por este incendio. En mayo del año pasado, un tanque de fuel oil explotó también en la refinería, obligando a decretar emergencia en la planta y paralizar sus actividades por varios meses. Joana Ramos, Teleamazonas. Como consecuencia de las redadas migratorias del ICE, migrantes que laboran en Estados Unidos abandonan sus trabajos por temor a ser detenidos y deportados. Mientras que al aeropuerto de Guayaquil continúan llegando los ecuatorianos expulsados de Estados Unidos. ¡No! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Está trabajando! ¡Líbralo, señor! Esta súplica no impidió que Constantino Gómez, migrante mexicano que trabajaba como jardinero en el condado de Orange, California, en Estados Unidos, sea detenido por agentes del ICE. No se preocupe, sí, yo se lo cuido. ¿A quién le marco, señor? Lo que sería una jornada normal de trabajo para Constantino y su hijo se convirtió en boleto directo a la deportación, pues esta se ejecutó 24 horas después. No me dijeron, estamos trabajando con mi hijo, pues, y cuando nos dimos cuenta ya estamos reviento y ya me agarraron. Su esposa, también mexicana, y sus 3 hijos que nacieron en Estados Unidos, ahora ven como un hogar de más de 20 años se separó por las decisiones migratorias. Siempre está trabajando para nosotros. Él no estaba haciendo nada malo, nomás para mantener a su familia. Es este preciso hecho que atemoriza a miles de migrantes que residen en Estados Unidos, pues son los que se ven obligados a abandonar sus trabajos, a pagar a personas que viven ilegalmente para que compren víveres, utensilios e incluso medicinas, ya que ellos no quieren salir. Esta situación también lo comentan los migrantes ecuatorianos deportados, aquellos que llegan al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, después de varios meses de ser detenidos. Uno estaba siguiendo un asilo, estaba pagando taxas, estábamos con permisos de trabajo, con licencias, absolutamente con todo normal. Pero lamentablemente, pues, ICE no tuvo compasión, no está teniendo compasión de nadie, absolutamente de nadie. Y es que ellos no solo mencionan esto, sino lo que viven en los centros ICE. La limpieza, no estaba limpio las celdas, tenía telarañas, rotas las ventanas. Cuando llegué a Luisiana dormimos en el piso, no le deseo eso a nadie.
Son estos los testimonios que quedan guardados y formarán parte de la historia migratoria de Estados Unidos. Erika Vera, Teleamazonas. ICE, creado en el año 2003, se ha convertido en una de las agencias más temidas de Estados Unidos por inmigrantes. Sus operaciones son hoy más agresivas que nunca. María Gracia Chacón nos cuenta su evolución. Saludos. ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Actualmente cuenta con más de 20,000 agentes y más de 400 oficinas en Estados Unidos y en el extranjero. En los últimos años, varios hechos han marcado su actuación. En 2025, al menos 30 inmigrantes murieron bajo custodia federal. Liam, un niño de 5 años ecuatoriano, fue arrestado y esta semana sus agentes intentaron ingresar al consulado de Ecuador. Se creó en 2003 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sus funciones eran limitadas y dependía del FBI y de la patrulla fronteriza para investigar delitos transnacionales, supervisar aduanas, así como también deportar inmigrantes irregulares. Entre 2008 y 2016, ICE comenzó a crecer. El programa Secure Communities permitió que policías locales compartieran datos con la agencia. Se intensificaron las redadas laborales y obtuvo autonomía para realizar arrestos. De 2017 a 2020, con la llegada de Donald Trump, ICE vivió su mayor auge. Se priorizó la deportación masiva. La agencia recibió más recursos y comenzaron las redadas por vecindarios. Desde 2021 a hoy, las operaciones de ICE han mostrado un carácter cada vez más agresivo. Los arrestos pueden ser en espacios públicos y en viviendas particulares. La agencia mantiene autorización para usar fuerza letal en actuaciones extremas. 8 ciudadanos ecuatorianos permanecen bajo su custodia y uno de ellos está próximo a ser deportado. Cuba está al borde de una asfixia petrolera tras la amenaza de Donald Trump de colocar aranceles a los productos de países que suministren petróleo a la isla. Estados Unidos acusa al régimen de Díaz-Canel de colaborar con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Cuba continúa en la mira de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha ido uno a uno, dando pasos para dejar a la isla sin suministro petrolero. Venezuela era su principal proveedor. Pero desde que Washington tomó las riendas de su gobierno, se cortó el suministro a la isla, que aún con él ya venía padeciendo un desabastecimiento que no solo pone en jaque el despacho de combustible, sino también la generación de energía eléctrica. Otro de los golpes para la isla ocurrió esta semana cuando la prensa mexicana dio a conocer que Pemex, la petrolera estatal de ese país, dejó de despachar petróleo a la isla. Aunque la presidenta Sheinbaum, sin mayores detalles, aseguró que los envíos solidarios se mantendrán. No obstante, lo que pareciera ser la estocada final llegó este jueves, cuando la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Trump declaró emergencia nacional sobre Cuba y firmó una orden ejecutiva advirtiendo que se colocará un arancel a los productos que ingresan a Estados Unidos de países que continúen enviando petróleo a la isla. No se mencionó ninguno ni se dio detalles de los aranceles. Sin embargo, se encargó a la Secretaría de Comercio que se determine ambos temas y que se emitan los reglamentos necesarios para su aplicación. Cuba es una nación fallida. Deberían sentirse mal por lo que sucede en Cuba. Han venido tratando a su gente muy mal. Tenemos a muchos cubanos en Estados Unidos que fueron tratados muy mal y que estoy seguro que quisieran regresar. Según Washington, Cuba acoge abiertamente a peligrosos adversarios de los Estados Unidos, invitándoles a establecer en su territorio sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en esa lista incluye a Rusia, China, el gobierno iraní, Hamas y Hezbollah. Por su cuenta, Cuba produce unos 40,000 barriles de petróleo al día. Pero para cubrir su demanda, debería producir al menos 120,000 barriles diarios. Aparte de Venezuela y México, la isla ha recibido de forma esporádica petróleo de Rusia, de Argelia y de algunas empresas intermediarias en complicadas transacciones que apuntaban a evadir el bloqueo. Carlos Acoto, Teleamazonas. Gracias por continuar en nuestra compañía.
La violencia continúa golpeando al país y Manabí se mantiene como uno de los focos más críticos. Un empresario fue asesinado en Manta, elevando a casi 90 los asesinatos en la provincia. El asesinato del empresario Luis Samuel Bonilla Vera, de 46 años, marca el inicio de esta secuencia de violencia en Manabí. Bonilla, propietario de un negocio de motos y repuestos, fue atacado a tiros en la vía San Mateo en Manta, mientras se encontraba en la vía pública. Sujetos armados lo interceptaron y dispararon de forma directa. 3 personas a pie se acercan al ciudadano y le proceden a disparar. Tenemos aproximadamente 8 indicios balísticos. Este crimen se suma a una dinámica sostenida de homicidios en la provincia. En enero de 2026, Manabí registra 89 muertes violentas. La violencia está concentrada en un solo punto. Manta acumula 50 casos, lo que representa el 56% de toda la provincia. Fuera de Manta, los hechos continúan. Portoviejo registra 13 casos, Jipijapa 5 y Chone 5. En conjunto, 23 muertes más, lo que muestra que el problema se extiende a otros cantones. Con esto, Manabí registra casi 3 homicidios por día. A esta secuencia se suma el asesinato del hijo de alias Mexicano, ocurrido también en Manta. Lo que sucede en Manabí se repite en Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, provincias que también registran homicidios de forma diaria. A nivel nacional, las autoridades atribuyen esta violencia a conflictos entre grupos criminales vinculados al narcotráfico y extorsión. Catalina García, Teleamazonas. Y este 31 de enero se instalará en Quito la audiencia de juicio del caso AAA, donde el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 21 personas son procesadas por presunta comercialización ilegal de combustibles. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos alerta de intentos por postergar la diligencia. Que algunos de los procesados han pedido cambiar de abogados y que otros han solicitado que sea un tribunal diferente el que conozca el caso. Es lo que ha denunciado en sus redes sociales Cristian Puente, titular de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que en el llamado caso AAA figura como acusador particular. Han pasado 13 audiencias fallidas y a las defensas técnicas se les ha sancionado porque han decidido irse turnando. Hoy no voy, mañana sí. Hay 22 procesados, 20 equipos de defensa. Nosotros solamente podemos responder por el señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y quien habla como su abogado defensor. Ocurre a horas de que se instale la audiencia de juzgamiento en este caso, en el que se investiga la presunta comercialización irregular de hidrocarburos, y donde el alcalde de Guayaquil y otras 21 personas están siendo procesadas. La diligencia será este sábado 31 de enero a las 8:30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte en Quito. Esperamos que la audiencia de juzgamiento se instale adecuadamente con un tribunal debidamente conformado. Nosotros estaremos ahí puntualmente. Se instale de manera correcta, de manera legal, la audiencia de juicio y se pueda continuar con este proceso que ya ha llevado suficientes dilaciones. En esta diligencia se espera la práctica de las pruebas presentadas por la Fiscalía, en un caso que a decir de la ARCH es meramente técnico, y para la defensa de Aquiles Álvarez, político. Comercialización ilegal se lo ha dado en zonas de frontera y mar territorial, Guayas, El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe, Manabí. El perjuicio ascendería a $94 millones. El señor Aquiles Álvarez, como gerente de Copedesa, solamente podía responder por el combustible que esta comercializadora entrega a las estaciones de servicio. De ninguna manera puede responsabilizarse por el uso o la comercialización que hubiera hecho cada una de estas estaciones de servicio en el ámbito de sus competencias. Este sábado se verá. Carlos Acoto, Teleamazonas. Tatiana San Pedro renunció a la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Esto mientras el vocal Fabián Favara asegura que la depuración continuará en la entidad y se deslinda de postura sobre la situación del presidente de la institución, Mario Godoy. Una nueva renuncia se suma a la larga lista de funcionarios que han dejado el Consejo de la Judicatura en el último mes tras una serie de escándalos de corrupción que empañan la gestión de Mario Godoy. Esta vez se trata de Tatiana San Pedro, quien dejó el cargo de Directora Nacional de Transparencia, función clave en la Judicatura, pues recibe y procesa denuncias ciudadanas de corrupción en el sistema judicial. Absolutamente falso, yo no he presionado a la doctora San Pedro ni a nadie para que ella tome su decisión. Entiendo que es por un asunto de carácter personal y profesional, que lo respetamos,
y que en su momento pues el Pleno adoptará la decisión que corresponde, como es aceptar la renuncia. No tiene ninguna vinculación con los últimos eventos que son de dominio público. Hasta el momento son varios los funcionarios que han abandonado sus cargos por irregularidades en la institución y entre los más relevantes están Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha, Alex Gallo, exdirector nacional administrativo, Miguel Caicedo, ex subdirector nacional de servicios generales, Roger Tumalí, exdirector nacional de asesoría jurídica, Bernardo Vivanco, exdirector provincial de El Oro, Marcelo Villegas, exdirector provincial de Manabí, Henry Domínguez, exdirector provincial de Esmeraldas. A ellos se suma la renuncia de 25 directores provinciales de control disciplinario por pedido de Godoy el pasado 9 de enero. La depuración en el Consejo es un hecho y no hay complicidad con nadie y todo aquel que falla a la institución se va. No permitir ningún atisbo de corrupción. Mientras tanto, en relación a los cuestionamientos, pedidos de renuncia de Mario Godoy y la posición del Pleno, Favara se deslindó de tomar una postura y dijo que es un criterio político que no le corresponde. Nosotros no respaldamos a persona alguna, respaldamos la institucionalidad que está sometida a un juicio. Sería irresponsable por un minuto de aplausos en redes sociales y dejar que se paralice la actividad administrativa. ¿Cómo depuramos la institución? ¿Cómo dejamos en la impunidad hechos que merecen ese control disciplinario y las sanciones que el Pleno viene imponiendo? Sin embargo, a decir de Favara, el trabajo de la Judicatura continúa y en este sentido reveló que según el cronograma establecido, el concurso para la designación de jueces constitucionales se convocará en febrero de este año, mientras que el de renovación de la Corte Nacional de Justicia iniciaría en mayo de 2026. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. La Comisión Ciudadana de Selección del próximo fiscal general del Estado eligió a sus autoridades. Esto se da en medio de denuncias de irregularidades en su conformación, así como de supuestas presiones políticas. Actuar siempre en defensa del interés público y de los derechos de la ciudadanía y responder por vuestros actos ante el país. Sí, juro. La comisionada ciudadana Cintia Hacho fue electa como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección del próximo fiscal general del Estado. Su nombre fue mocionado por Pamela Garay de la Función de Transparencia y Control Social. Por su parte, David Flores fue designado como vicepresidente de la delegación. Sí, juro. Más temprano, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana recibió a los integrantes de la veeduría que vigiló el proceso de conformación de la comisión y presentó un informe parcial con irregularidades y al menos 28 alertas en el proceso. Recepción de documentos se procedió en forma extemporánea, omisión de etapas reglamentarias obligatorias, alteración de resultados y motivación. Los veedores denunciaron además que se entorpeció su labor de vigilancia y fiscalización y lamentaron que no se les entregaron herramientas técnicas para ejercer su trabajo. Se nos impidió continuar con la vigilancia directa del trabajo del equipo técnico como se venía realizando. La obstaculización sistemática al trabajo de la veeduría genera dudas sobre la transparencia. Fuimos elegidos y abandonados a navegar solos en un proceso de altísima complejidad. Este concurso no se ha detenido en ningún momento. El proceso ha avanzado de manera continua, sin paralizaciones ni dilaciones indebidas. Sin embargo, en la sesión también se presentó Yadira Cadena, miembro de un segundo grupo de veedores y quien expuso un informe individual en desacuerdo a lo señalado por Arteaga. Se evidenció una posible instrumentalización política de la veeduría, coincidente con agendas de juicios políticos impulsados desde un partido político, afectando la independencia y credibilidad del control social. Lo que sigue ahora es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, envíe una terna con los nombres para elegir al próximo secretario de la Comisión Ciudadana de Selección. Esta lista deberá ser remitida en un plazo de 24 horas. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Sustituir la licencia ambiental por una autorización es una de las reformas que plantea el gobierno en su nuevo proyecto económico urgente sobre energía. Esta iniciativa propone en ella delegar a la empresa privada la generación eléctrica por máximo 30 años.
El proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía que recibió el del Ejecutivo la Asamblea, como urgente en materia económica, hace dos cambios fundamentales. En lo energético, crea un esquema de delegaciones excepcionales para que la empresa privada pueda participar en la generación eléctrica, y en lo minero, reforma la ley vigente desde 2019 para simplificar procesos y sustituye el requisito de una licencia ambiental por una autorización ambiental. Donde por primera vez estamos metiendo los dos sectores estratégicos, minería y energía, pero tienen una conversión entre ellos porque parte de los temas mineros era cómo hacemos competitivo al país, cómo le damos la infraestructura que se necesita, cómo apoyamos a la inversión extranjera. Para los proyectos mineros se plantea simplificar la etapa de exploración, reducir todo el proceso a 15 años y eliminar las autorizaciones para cada paso. Además, busca promover la inversión en minería con la creación de clústeres y áreas mineras de seguridad estratégica, y también la minería artesanal solo se podrá desarrollar por 10 años. Estamos hablando por primera vez del clúster minero estratégico, y eso hace que, por ejemplo, en zonas de Zamora Chinchipe o en zonas del Oro se puedan hacer estos clústeres que tengan toda la infraestructura que requieren. En cuanto a energía y en respuesta a la Corte Constitucional, este proyecto reforma el artículo 25 de la Ley de Servicio de Electricidad, en el que especifica en qué casos puede hacer una delegación excepcional a privados para generación eléctrica. Este se hará mediante un proceso de selección y por máximo 30 años. Imagínense, 30 años, ¿qué quieren? Dejarlos botando ya la contaminación y el hueso. No nos olvidemos pues también del tema hidrocarburífero. Nosotros siempre respaldamos y vamos a respaldar la participación de la empresa privada en los negocios del Estado, sin que eso signifique privatización, sino nuevas inversiones. Este es el tercer proyecto de ley que el gobierno presenta sobre electricidad. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Seguimos con más. El presidente Daniel Noboa anunció que más de 5.000 agricultores se han beneficiado del crédito 7x7 y que la inflación en el 2025 bajó al 1.9%. María Gracia Chacón nos tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes, así es, aquí en la Asociación de Ferias Holcim, el presidente Daniel Noboa junto a su ministro de Agricultura Juan Carlos Vega y el presidente del directorio Ban Ecuador Eduardo Peña dieron los resultados de los créditos productivos 7x7. Escuchemos. Son más de 5.000 beneficiarios que hoy cuentan con recursos para empujar sus sueños y construir un futuro con esperanza. Desde septiembre del año pasado hemos entregado más de 56 millones de dólares a través de estos créditos. Donde antes los recursos se repartían inequitativamente con el subsidio al diésel, hoy usamos estos recursos, donde se canalizan más de 1.000 millones de dólares para la agricultura, para la ganadería, para subsidiar la tasa y tener una tasa más competitiva, tener plazos más largos y tener este 7x7. El crédito 7x7 consiste en un financiamiento desde $500 hasta $250.000 a una tasa de interés del 7% por un plazo de 7 años. Según el presidente Daniel Noboa, esto tiene efectos directos en la economía. Escuchemos. Solo apoyando a cada uno de los productores y dándole financiamiento podemos tener una inflación baja. En este caso, el año pasado tuvimos un 1.9% a pesar de la eliminación de subsidios. Todos creían que el alimento se iba a volver más caro, que la canasta básica se iba a volver más cara, pues no. Además, el presidente Daniel Noboa indicó que el índice más bajo de pobreza en su gobierno llegó al 21.4% y también aseguró que la ciudadanía podrá comprar su alimentación a precios accesibles para todos. Esa es la información que le tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos con ustedes a Estudios. Gracias, María Gracia. Y tras 2 días de debates, conferencias y discursos del Foro Económico América Latina y el Caribe llegó a su fin. En la cita, Panamá y Ecuador reforzaron sus relaciones comerciales. Bernarda Ceballos nos tiene un balance del encuentro. Adelante. Compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF, llegó a su fin el día de ayer
El día de hoy no hubo actividades centrales, únicamente se dio a conocer un poco más de detalles del balance que dejó, de las conclusiones que dejó este Foro Económico Internacional. Recordemos que el miércoles, tal cual nosotros lo cubrimos, fue la inauguración del evento al cual asistieron 7 jefes de Estado, ministros y empresarios. Ese primer día estuvo marcado sin duda por la tensión que persiste aún entre Ecuador y Colombia. Paralelamente, ese día hubo una reunión privada de cancilleres de ambos países que recién la noticia trascendió, se dio a conocer ayer a las 2 de la tarde. El miércoles y ayer jueves también hubo varios foros que trataron varios temas. Entre los principales constaron la lucha contra el narcotráfico, la migración por el Darién, lo que ocurre entre Estados Unidos y Venezuela y la importancia de la unión regional. Lo que ha trascendido en las últimas horas es que Panamá será sede permanente de este foro organizado por CAF. Durante estos días de foro, Ciudad de Panamá recibió miles de visitantes y es que además de los presidentes y sus comitivas, arribaron empresarios de la región, académicos y prensa internacional. Todos los hoteles estuvieron con su capacidad al máximo. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde desde aquí, Ciudad de Panamá. Ustedes continúan con más detalles desde Ecuador. Muy buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Bernarda. Gracias. El invierno golpea con una fuerza inusual y devastadora en distintos puntos del planeta. Desde Estados Unidos hasta Asia y Europa, la nieve, el hielo y el frío extremo están dejando muertos, ciudades paralizadas y millones de personas en alerta. El escenario en Estados Unidos sigue pintado de blanco. Una poderosa bomba ciclónica amenaza con provocar nieve intensa, vientos huracanados e inundaciones peligrosas en varios estados. Más de 28 millones de personas están bajo vigilancia y advertencia de tormenta invernal. Se esperan acumulaciones de hasta 25 centímetros de nieve en varias ciudades. Los meteorólogos advirtieron que los vientos podrían superar los 120 kilómetros por hora. La seguridad de las personas sigue siendo nuestra principal prioridad. Este evento ha sido devastador y tomará semanas recuperar la normalidad. Pero la emergencia también golpea el acceso a alimentos. En Nashville, Tennessee, cientos de personas hicieron fila frente a una iglesia para recibir comida gratuita tras perder todo lo almacenado por los prolongados cortes de energía. Pero el frío extremo no es solo en América. En Moscú, Rusia, se registra la mayor nevada en más de 200 años, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, colapsando el transporte y la movilidad urbana. En Japón, la ciudad de Aomori alcanzó un récord histórico con 167 centímetros de nieve. Hablamos de la mayor acumulación desde 1945. La situación obligó a las autoridades a emitir alertas por daños e interrupciones del tráfico. Mientras tanto, en Afganistán, las fuertes nevadas y lluvias han dejado 61 personas fallecidas y más de 110 heridos en apenas 3 días. Cientos de viviendas quedaron destruidas y comunidades enteras permanecen aisladas. Mateo Paredes, Teleamazonas.